¿Pueden coexistir caídas bursátiles del 10%, una inflación rebelde y desaceleración económica en este 2025? Hace solo unos días los datos del IPC y el IPP de Estados Unidos sorprendieron al mercado, pero las expectativas de inflación se han disparado. ¿Es esto una señal de esta inflación o solo un ruido temporal? Vamos a verlo. Y antes de entrar a analizar lo que es el escenario de esta inflación, tenemos un dato bastante curioso. ¿Por qué los consumidores esperan un 4,9% de inflación a un año si los datos oficiales están mostrando cifras mucho más bajas? Os dejo por ahí esta pregunta. Y ahora sí, si nos vamos a analizar los tres pilares que definen esta inflación, tenemos como lo primero de todo la inflación persistente, es decir, tenemos un IPC de Estados Unidos en un 2,8% y un PCE subyacente en un 3,1% para este 2025, lo cual nos indica que obviamente la inflación seguirá ahí y está siendo muy persistente, muy sticky, muy pegajosa. En segundo lugar, tenemos un muy débil crecimiento económico con una caída del 1% en las ventas. En tercer lugar, tenemos un desempleo creciente en Estados Unidos, con una desaceleración salarial del 4% versus el 8% en 2020. Y aunque sí que es cierto que el consumo sigue siendo resistente, representando el 70% del PIB, vemos bastantes riesgos asociados a esas políticas de Trump que podrían reavivar la inflación en este 2025. Por otro lado, algunos competidores de Estados Unidos como Reino Unido, pues vemos que en Reino Unido la inflación está en un 2,6%, con pronósticos incluso de un 3% para la primavera de 2025 y con un crecimiento muy estancado y un mercado laboral muy tenso. Y para acabar, otro competidor de Estados Unidos, si es que podríamos llamarlo así, la eurozona, donde el riesgo es muy claro debido a el débil crecimiento, la gran dependencia energética que tenemos y el bajo consumo en general. Y como decía en esta entrevista de Business Insider Barry Bannister, el mercado asume que la inflación volverá al 2%, pero eso no ocurrirá sin una recesión. Y esto, aquí estoy muy de acuerdo con Barry Bannister. Yo creo que no vamos a poder ver una inflación que llegue al entorno del 2% si no tenemos una recesión. Por lo tanto, creo que desde el gobierno de Estados Unidos están diciendo cosas que no tienen mucho sentido. Es decir, ¿cómo va a bajar la inflación por debajo o en el entorno del 2% si no tenemos una recesión? Es decir, si el consumo no se contrae muchísimo, no veo cómo se puede llegar a ese 2% y no veo cómo se va a retraer tanto el consumo si no tenemos esa recesión. Por otro lado, el índice de confianza del consumidor de Michigan se desplomó a 57,9 puntos en marzo. Y lo revelador de todo esto está en las expectativas políticas, ya que los demócratas esperan una inflación del 6,5% este año, lo cual me parece simplemente, pues bueno, algo más bien político que no algo probable. Y todavía más improbable, en mi opinión, los republicanos ni siquiera esperan un aumento de la inflación. Es decir, estamos hablando de que los republicanos esperan que la inflación esté en un 0%, lo cual no tiene ningún sentido, en mi opinión. Ninguna de las dos, digamos, métricas tiene sentido, en mi opinión. No creo que estemos ni en un 6,5 ni en un 0%. Y, por supuesto, todo este sesgo ideológico distorsiona las encuestas. Sin embargo, el dato objetivamente es claro. Las expectativas a 5 años han subido al 3,9%, que es un nivel que no veíamos desde el 2022. Es decir, ¿estamos los ciudadanos promedio perdiendo fe en los bancos centrales? Para mí es muy clara la respuesta. Si miramos los bonos de alto rendimiento, veremos que han empezado a corregirse y los puts parece que se están disparando. Lisa Abramovich en una entrevista ha alertado diciendo que los diferenciales de crédito han subido más desde agosto y por otra parte los aranceles no anunciados de Trump podrían inclinar el mercado a la baja. Además, ha resaltado que el PER ajustado sugiere que los inversores descuentan menos crecimiento futuro. ¿Puede ser buen momento de cubrir riesgos? Bueno, esto es lo que decía un poquito Lisa Abramovich. Desde mi punto de vista, tenemos 3 escenarios posibles. El optimista, que básicamente sería con la Reserva Federal recortando tasas en verano, los aranceles de Trump siendo muy moderados o inexistentes y con un consumo que se mantendría firme. El segundo escenario que yo estoy barajando es esta inflación, donde tenemos una inflación que se estanca en el entorno del 3%, crecimiento del PIB por debajo del 1% y donde hay una corrección de mercados del 10% adicional como mínimo. Y el último escenario es el de recesión, donde el petróleo dispara la inflación, tendríamos una caída fuerte del consumo y todo esto obligaría a la Reserva Federal a subir tasas de manera muy temprana. En cuanto a la volatilidad extrema que estamos teniendo, históricamente cabe recordar que normalmente conviene comprar caídas del 10% en el S&P 500 siempre y cuando no haya recesión, obviamente.
Y atención a los niveles de gamma y flujos de CTA, ya que parece que las ventas masivas podrían estar cerca del agotamiento. Como conclusión, creo que el riesgo de esta inflación en Estados Unidos parece bastante bajo ahora mismo. Tenemos que estar atentos a esas señales de inflación, desaceleración económica y sobre todo a lo que vaya a pasar en los próximos días, próximas semanas con el tema de los aranceles y la guerra, que es algo que ya nosotros no podemos controlar. Pero creo que la volatilidad actual puede ofrecernos muy buenas oportunidades para el largo plazo si finalmente no tenemos una recesión. Creo que tenemos entradas muy buenas tanto en índices como en acciones, como en muchos activos. Y creo que si no tenemos una recesión, y yo de momento no la veo cerca, creo que podríamos tener una muy buena oportunidad en el mercado en las próximas semanas y meses, de cara, por supuesto, a largo plazo. No estamos hablando de hacer trading, aquí estamos hablando de inversión a largo plazo. Os dejo por aquí un vídeo donde analizamos la situación actual del oro, que está en un punto delicado. Darle like al vídeo si os ha gustado el análisis, suscribiros, dejadme saber en los comentarios qué opináis sobre la situación actual del mercado y nos vemos en el próximo vídeo.